A mí me causaba mucho malestar vivir y presentarme a la sociedad como mujer, como en sexto de primaria aproximadamente. Cuando ves que tus compañeras le empiezan a crecer el pecho y tú te mueres de terror que eso te ocurra a ti. Probablemente podríamos ofrecerle a lo mejor una técnica periareolar, donde hacemos un corte alrededor del pezón. Casi el 40% de las poblaciones trans joven intentan suicidarse. En este episodio escucharás la historia de Darío, quien, como muchas personas trans, tienen que sobrevivir a una sociedad que les impide mostrarse como quieren ser. Yo soy Aleida Rueda y esto es Pan pa'l Susto. Darío es un joven curador de arte de 34 años. Hoy, desde la galería de arte donde trabaja, inicia su relato contándome que desde pequeño era curioso y explorador. Si hay una palabra con la que puede describirse de niño, es nerd. Pues siempre fui un nerd, siempre fui muy nerd y me gustaba mucho la ciencia, ¿no? Entonces, me gustaban mucho los animales, me gustaba mucho la entomología, me gustaban mucho algunas cosas que daban asco, ¿no? En plan, bichitos y así. Lo cual, entre otras niñas, pues no siempre te encuentras alguna niña también así nerd, pero la gran mayoría era como yo, ¿no? Entonces me juntaba mucho más con niños por eso, porque nos gustaba coleccionar escarabajos, caracoles, grillos, o sea, pues todo, ¿no? Ese interés por la ciencia y por los bichitos y por la naturaleza. Aunque en la infancia fue relativamente feliz, las cosas empezaron a complicarse cuando entró a la pubertad y fue germinando en él un profundo malestar, la semilla de una depresión que se volvería cada vez más grave y de la que sería diagnosticado muchos años después. El diagnóstico lo obtuve con 25, 26 años, ya muy en la edad adulta, pero hasta ese momento había sido una batalla prácticamente de supervivencia. O sea, suena exagerado, pero es que es así. Darío no había cumplido ni los 12 años y ya tenía incorporada como una verdad absoluta la idea de que su vida no tenía sentido y que no había nada que lo pudiera cambiar. La gente creo que infravalora el poder que tiene la mente a la hora de dictaminar tu comportamiento en el día a día. O sea, si tienes pensamientos, no como de tercera voz, sino sencillamente es tu pensamiento, lo que piensas de ti mismo, de que no vales para nada, finalmente cuando se te presenten oportunidades en la vida, las vas a rechazar porque te incomoda cuestionar esa verdad que tienes como verdad absoluta, ¿no? La depresión de Darío era tan profunda, tan intensa, tan permanente, que se volvió incapacitante. Simplemente dejó de funcionar. Y con ello, dejó la secundaria y se alejó del mundo. Cuando digo incapacitante, me refiero que tus pensamientos negativos son tan fuertes, tan ruidosos y tan voluminosos que te impide leer, te impide comer, te impide crear conexiones con otras personas, te impide conectar contigo mismo. Lo que Darío tardaría muchos años en descubrir era que la depresión era en realidad la consecuencia de algo más. La verdadera causa de su malestar era la disforia de género. La disforia es un término obsoleto que se usaba hasta hace poco para diagnosticar a las personas que sentían un rechazo al sexo con el que habían nacido. Tenía un sentido patologizante, como si se tratara de una enfermedad, cuando en realidad no lo es. Hoy se sigue usando el término, pero es más para describir el malestar. La disforia se define como la sensación de incomodidad o la angustia que pueden sentir las personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer. Para entenderlo mejor, es necesario un paréntesis de terminología. El sexo se refiere al cuerpo, a las características biológicas que las personas tienen al nacer y por las que se caracterizan generalmente como machos o hembras. El género, en cambio,
es una construcción social, cultural y política de cómo debería comportarse un hombre o una mujer. Y con base en ello, las personas construimos nuestra identidad de género, es decir, la forma en cómo nos sentimos y cómo queremos expresarnos socialmente. Isaac Zacarías, un hombre trans que se convirtió en activista, me cuenta que no todo el mundo sabe esta diferencia. Aunque tengan un grado académico, médico, de cirujanos, de cualquiera, la gente no sabe la diferencia entre sexo y género, para empezar. Como impulsor de la salud integral para personas trans, en 2013 Isaac creó la organización Impulso Trans en Jalisco. En su trabajo como parte de la organización, le toca hablar con las madres y los padres de personas trans para sensibilizarles sobre lo que les pasa a sus hijas. Yo les hago la pregunta, ¿no? Digo, a ver, señora, ¿usted se identifica como mujer? No, pues que sí. ¿Por qué le tengo que creer? Convénzame que es mujer. Dije, no me conteste con algo que tenga que ver con su cuerpo, porque a mí me queda claro que usted es hembra, está bien. Pero ¿por qué le tengo que creer que es mujer? O sea, bueno, y siempre me contestan, porque tengo hijos. No, pues porque usted tiene un cuerpo hembra y puede y está bien. Ah, bueno, es que entonces porque me pongo faldas. No, eso es por una construcción de género. Porque y estoy con esta reflexión hasta que al final me dicen, pues es que así me siento. Dije, pues efectivamente así se está sintiendo su hijo. Y así se estaba sintiendo Darío, aún sin entenderlo ni ponerlo en palabras. En resumen, había nacido con las características físicas de una mujer, pero no se sentía como una. Creo que cualquiera puede empatizar con como el sentirse disfrazado, ¿no? De alguna manera. En plan, no poder estar siendo tú, no poder estar expresándote, no tener el derecho humano que es el libre desarrollo de la personalidad. Eso lo tienes completamente bloqueado. Entonces, todas las personas que estamos en el colectivo LGTB hemos sufrido eso de alguna u otra forma, porque hay como muchas normas sociales que dicen que todas estas cosas están mal. Una de sus principales insatisfacciones tenía que ver con su propio cuerpo. Como en sexto de primaria aproximadamente. Cuando ves que tus compañeras le empiezan a crecer el pecho y tú te mueres de terror que eso te ocurra a ti. Es como, no, por favor, no. Me acuerdo que cuando se me empezó a desarrollar el pecho, ya cuando ya no se me mudaba, me lo vendaba. Plan, no, negación absoluta de no, por favor, no, ¿cómo me está pasando esto? O sea, es ver tu cuerpo de una manera indeseable y no poder hacer nada al respecto y ni siquiera entender qué es lo que te está pasando, ¿no? Al no tener una red de apoyo ni acceso a servicios de salud mental y sexual adecuados, lo único que Darío podía entender, o mejor dicho, lo único que podía sentir, era malestar. En ese momento no lo podía entender, ¿no? Pero a mí me causaba mucho malestar vivir y presentarme a la sociedad como mujer. Y ese malestar se manifestaba en unos niveles de ansiedad altísimos, un malestar muy grande cada vez que alguien se refería con mi nombre, cada vez que alguien se refería de mí en femenino, cada vez que tenía una pareja y yo sabía que me estaban viendo como mujer. O sea, todo ese tipo de cosas para mí eran completamente, pues me generaban mucho malestar. Cuando llegó a sus 25 años, la vida para Darío ya era insoportable. Llevaba muchos años viviendo en España, pero no había señales de mejora. Tenía insomnio crónico, más de 10 años sin poder dormir bien, un cuadro grave de depresión y ansiedad que le provocaba sarpullidos y una necesidad de lastimarse continuamente, arrancarse el cabello o morderse la lengua o las uñas hasta sangrar. Tenía úlceras en el estómago y evacuaba con sangre. Darío estaba muriendo en vida y nadie sabía por qué. Un día, en una de sus visitas a México, una pelea callejera sembró en él la espinita de lo que realmente le sucedía. O sea, yo estaba fatal, ¿no? O sea, me buscaba autolesionarme de formas muy creativas. Una de ellas es que me gustaba emborracharme mucho a los 25 años y, bueno, abuso de sustancias, evidentemente. Y me gustaba también como buscar pelea.
con desconocidos en bares. En plan, la gente más peligrosa, con esa me metía, con esa me ponía de altanero, con esa me ponía del tú por tú. Para muchos, su altanería, su deseo de buscar pleitos, chocaba con su imagen. Y además yo en esa época era muy femenina, era una chica muy femenina, tiene el pelo larguísimo casi como por la cadera, iba súper bien maquillada, o sea, me vestía muy femenina, lo vivía, lo disfrutaba incluso. Ese día, de la nada, Darío empezó a pelear con otro hombre que estaba totalmente borracho. No sé qué le pasa a los borrachos, que a veces ven cosas que tú no ves, y uno en una pelea se me acercó a los ojos y me dijo, ¿nunca vas a ser un hombre? Nunca vas a ser un hombre, le dijo. ¿Por qué me está diciendo esto? Y dos, ¿por qué me está doliendo tanto? La lógica de cómo adivinó eso era como, pues a lo mejor me estaba viendo como una machorra y a lo mejor tenía un prejuicio contra las lesbianas. O sea, se puede intentar averiguar qué quería decirme con eso, pero eso daba igual. El punto es que a mí me resonaba me estaba como atormentando durante las 3 noches siguientes. No pude dormir, no dejaba de dar vueltas en la cama. ¿Por qué me duele esto? ¿Por qué me duele esto? ¿Por qué me dolió tanto esto que me dijo? O sea, me desarmó por completo. Ese mismo verano ocurrió otro evento que agudizaría el malestar de Darío. De niño, había sido cuidado por Donna, una mujer trans, la única que él conocía en su ciudad y la única que conocería durante décadas. Donna le había dado sus primeros juguetes y había sido su primer refugio. Un día, cuando Darío era un niño todavía, Donna se fue. Dejó su casa, dejó sus cosas, dejó su ropa, simplemente desapareció. Cuando, en esta crisis, ahora de adulto, Darío le pidió a su madre que averiguara dónde estaba Donna, su madre le dijo que se había suicidado. Y es que al parecer, desde que desapareció, no volvió nunca porque se había suicidado. Que él había abandonado al marido y se había suicidado. Y a mí eso me hizo verme muy reflejado porque yo estaba allí. O sea, yo estaba muy al límite de no sé si voy a vivir un año más. O sea, no sé si con el nivel de malestar que tengo encima voy a aguantar un año más. Y ver que ella no aguantó. No. Fue de que ella había pasado por algo. Se sintió parecido en algún momento, quizás. No sé, tenía miedo de acabar como ella, en resumen. Y obviamente el malestar de enterarme tantos años después, ¿no? De que se había suicidado. Mi único referente. No, ella era Donna. Esta mujer tan alta, ¿no? Tan maravillosa. Lo pienso más de lo que lo admito. Es que se merecía una mejor vida. No se merecía. Nadie se merece morirse con tanto dolor. Darío sobrevivió como pudo ese verano y a su vuelta a España y después de hablar con su mejor amiga sobre la nula esperanza que tenía de vivir otro año más, tomó el consejo que ella le dio. Si vas a morir, disfruta lo que te queda. Haz lo que necesites hacer para disfrutarlo. En ese momento, Darío fue a la peluquería y se cortó la melena. Ese fue el inicio, el descubrimiento de lo que había estado velado para él durante tanto tiempo. Entonces llegué al peluquero, que era un chino gay, muy chistoso, y le llevé a mi amigo y le dije, lo quiero como él. Y me dijo el peluquero, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Estamos hablando de 70 centímetros de cabello. Y yo, sí. Y me lo cortó y me lo dejó idéntico a mi amigo. Idéntico. Además me llevé al amigo más guapo que tenía, ¿no? O sea, de ese pelo, el de mi amigo el guapo, ¿no? Y me puso el pelo de mi amigo el guapo. Y en cuanto me vi, Darío se vio. Y me acuerdo la sensación de verme.
de reconocerme, de verme y de sentirme bien y de decir, wow, eso se siente muy bien. Y no me había sentido bien en mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues lo disfruté un tiempo nada más el pelito corto, pero seguí el consejo de mi amiga de disfruta. O sea, disfruta, tal cual, haz lo que te dé la gana. Y me corté el pelo, me compré ropa, me empecé a presentar con otros pronombres, con otro nombre, y ahí fue cuando dije, bueno, tengo que hacerle caso a esto. Cualquiera pensaría que una vez revelada la razón de su depresión y con una nueva identidad, muchas cosas serían más fáciles para Darío. Pero no fue así. Si su vida siendo mujer le causaba malestar a él, su decisión de lucir como hombre le provocaba malestar a otros. Perdí el 85% de mi círculo social, de mis amigos, de mis profesores, mis compañeros. Una de mis roomies se puso muy violenta una vez conmigo, acabó yéndose de casa, su novio casi me pega, una profesora me intentó negar el derecho a estudio, me dijo que no quería enfermos en su clase, una profesora de universidad me dijo eso. Sí, no hubo una respuesta positiva en lo más absoluto. Su nueva identidad también hizo que Darío conociera la traición de sus amigos. Los que habían sido mis amigos en la universidad, uno de ellos, mi ex, hicieron un grupo de WhatsApp que decía, pues, Pepita quiere tener pene, y me hacían fotografías en el pasillo de la universidad. Me hacían fotografías, se la pasaban entre ellos, me hacían dibujos y yo no lo sabía, ¿no? Pero también hablaban de cómo si me encontraban en el baño de hombres me iban a violar, para recordarme que yo era una mujer. O sea, habían cosas muy preocupantes en ese grupo. Y estamos hablando de la Escuela de Bellas Artes, Barcelona, en los últimos 5 años. O sea, estamos hablando de que es un espacio que cualquiera diría que si hay un espacio donde no van a con profesorado trans, a un espacio donde no va a ser conflictivo, va a ser ese. Y pues fue como lo estoy narrando, ¿no? Entonces, no me quiero ni imaginar otros espacios. Isaac, por su lado, ha visto de cerca otros espacios, otras historias, especialmente con menores de edad. Adolescentes en situación de calle que huyeron de casa porque sus padres los golpeaban por expresarse. Muchos son sobrevivientes de agresiones, violaciones y terapias de conversión. Sí hay casos muy, muy extremos de violencia y desgraciadamente todavía hablar de menores trans o temas de orientación, expresión e identidad de género es muy, muy complejo en México y está en una situación muy, muy vulnerable. En fin, yo, como te metes en la comunidad, escuchas unas historias. Es un milagro que estemos vivos, básicamente. Y el problema es que no estamos vivos, o sea, faltan muchos. Muchos se quedan por el camino. Tenemos unos índices de suicidio altísimos, altísimos. Y ya ni hablamos de los asesinatos. México es el segundo país en el mundo con mayor número de asesinatos de personas trans. Una cifra solamente, el Observatorio de Personas Trans Asesinadas reportó que entre 2008 y 2024 hubo 772 asesinatos de personas transgénero, un promedio de 45 asesinatos al año. Y solamente en 2024 se registraron 91, la mayoría sin que haya habido detenidos. En el caso de Darío, a pesar de lo duro que era su entorno, nada de eso se comparaba con su vida anterior. Entonces, aunque me encontraba con todo este tipo de obstáculos, yo entendía que aunque era doloroso, eran obstáculos que podía superar. Mientras que lo anterior, que era seguir dentro del armario, no lo habría sobrevivido. O sea, tenía la perspectiva de que iba a ponerse mejor, de que iba a mejorar yo, de que si esta gente se iba de mi vida, mejor que estuvieran fuera. Aunque fuera de golpe, aunque fuera injusto, aunque fuera desagradable, aunque fuera doloroso. La traición duele muchísimo también. Pero eso iba a pasarse. La relación que tengo yo conmigo mismo es para siempre. Gracias a un acompañamiento psiquiátrico y psicológico profundamente sensibilizado sobre lo que enfrentan las personas trans, un servicio de salud conocido como Transit en Barcelona,
Darío tomó la decisión de iniciar el tratamiento hormonal masculinizante. Es básicamente tomar la hormona de la testosterona para provocar los cambios físicos que viven los hombres en la pubertad. La doctora Imelda Díaz Ruiz, que es cirujana plástica, estética y reconstructiva, me cuenta los cambios que provoca generalmente la testosterona. O sea, les crece la barba, el músculo empieza a desarrollarse, les cambia la voz. La glándula mamaria como tal empieza a reabsorberse el componente graso y se empieza a quedar como tal la pura glándula, se empieza a atrofiar. Lo vamos a ver aproximadamente como a los 8 meses. Y no solo lo vamos a ver en la parte externa, sino también los pacientes se sienten hasta con más energía, con mejor estado de ánimo, nos hace muy felices. Las pastillas empezaron a hacer su efecto en Darío, pero no fue suficiente. Y intenté reconciliarme con mi cuerpo de, ya acepta tu cuerpo, deconstrúyete, ¿no? Y a lo mejor con las hormonas nada más, pues, a lo mejor con eso es suficiente, ¿no? Pero, pues pasaba el tiempo y no. Tal y como le sucedía desde primaria, su mayor problema eran los senos. Para empezar tienes que vendarte y hacer como toda esa compresión si no quieres que se te note. Y cuando se te nota el pecho, en este caso, la gente te empieza a tratar en femenino o te puede dar incluso problemas. O sea, de que tú te presentas de una manera y luego descubran que pues tienes pecho y eso les choque en la cabeza y te pongan en una situación de peligro. Así que Darío tomó la decisión de dar el siguiente paso en su transición de género: hacerse una mastectomía bilateral. Pues una mastectomía básicamente es la resección del tejido glandular, lo que es el vaciamiento de la glándula mamaria. Es una intervención quirúrgica que consiste en extirpar ambos senos. Que existen varias técnicas quirúrgicas, pero va a depender del tamaño del pezón, del tamaño de la glándula, del tamaño del pezón y de la calidad de la piel y sobre todo también de la edad del paciente. Llegar con un cirujano que sepa y quiera realizar una mastectomía no es fácil. No solo porque todavía son pocos los médicos o las médicas que las realizan, sino porque muchas personas en el sistema de salud siguen viendo a las personas trans como enfermas. Esto deriva en discriminación, desinformación y poco respeto a su identidad de género. Además, estas intervenciones quirúrgicas no suelen formar parte de los servicios de salud públicos. No están dentro de los catálogos, no están permitidas, aunque ya empiezan a hacerlas. Pero aún no hay guías clínicas en todo México sobre estos procedimientos. Sin embargo, algo que a mí me han comentado mucho los médicos del servicio público es: Isaac, no tenemos presupuesto para estos tratamientos. No tengo cirujanos capacitados, formados. Entonces, pues ahorita lo están haciendo ahí a ver cómo sale, pero todavía no hay algo que se los permita, no hay una legislación, no hay una política pública, no hay guías clínicas. Como no son un servicio de salud pública, estas operaciones suelen ser realmente costosas. Si es un procedimiento quirúrgico que lo vamos a hacer en una clínica de corta estancia, que es una cirugía que se puede llevar de forma ambulatoria, hasta si tú deseas un hospital, entonces el costo puede variar desde los 75,000 hasta los 180,000 si tú decides hacerlo en un hospital. A eso hay que sumarle las visitas al dermatólogo, los medicamentos y tratamientos postoperatorios. Claro, el costo de dejar de trabajar durante la recuperación. Para llegar ahí, Darío ahorró durante años. Tenía 2 trabajos de tiempo completo y prácticamente todo su dinero iba para eso. Sabía que la mastectomía no le iba a quitar la depresión, pero iba a darle la tranquilidad. Y eso, para él, no tenía precio. El pecho es una zona que tiene mucho significado cultural, ¿no? Entonces entiendo que pueda tener todo este simbolismo alrededor, pero para mí, a lo mejor es como soy yo, para mí era, ya no me tengo que poner fajas, o sea, se acabó pasar calor, se acabó que me pique, se acabó gastar ese dinero,
se acabó esa preocupación en las mañanas, se acabó esa preocupación en el trabajo, se acabó, o sea, ya. Tranquilidad. Un montón de problemas menos. Finalmente, Darío entró al quirófano. Le pedí a la doctora Imelda que me describiera cómo hace exactamente una mastectomía, como si se tratara, por ejemplo, de un chico trans como Darío, con glándulas mamarias medianas. Probablemente podríamos ofrecerle a lo mejor una técnica periareolar, en donde hacemos un corte alrededor del pezón, dejamos un grosor de tejido abajo del pezón para que éste se conserve. Hacemos todo el vaciamiento de lo que corresponde al tejido glandular. Obviamente, previo a eso, medimos al paciente, lo revisamos, vemos la calidad de la piel y finalmente qué cantidad de glándula es, ¿no? Vaciamos toda esta glándula, obviamente tratando de dejar pues todos los músculos que viene el pectoral mayor, el pectoral menor abajo. Muchas veces los infiltramos un poquito de grasa para que el paciente pues dé un aspecto más masculino y como si fuera más fuerte. Lo complementamos también con una liposucción y pues ya a veces si este chico que le estamos hablando, por ejemplo, tuviera un poquito de piel redundante, podemos hacer un corte de pielecita. Entonces volvemos a hacer el cierre y esto va a hacer que se nos quede más pegada a la piel. Después de la operación, Darío pasó unos días en cama hasta que llegó el momento de verse por primera vez en el espejo sin senos. Y cuando me quitaron el bandaje, ahí sí sentí como una euforia que no había sentido en mi vida, ¿no? Me sentía en el espejo, no me dejaba hacer fotos. Tengo pectorales de Ken, o sea, fue como wow, wow, wow. Pero no todo salió bien. Aunque los primeros días transcurrieron con una recuperación normal, después de 2 semanas, Darío empezó a notar una inflamación anormal. Entendía que un proceso de cicatrización es normal, que sea incómodo y que pique. Lo que no entendía era por qué se me estaba inflamando fuera de la cicatriz. O sea, tenía la piel roja. Si digamos la cicatriz es el pecho, digamos debajo del pecho y el pezón, se me estaba inflamando como hasta el cuello y hasta el ombligo. Lo tenía rojo e inflamado y yo no entendía por qué. Darío desarrolló cicatriz queloide. La cicatriz queloide finalmente es nuestra genética. Puede ser desencadenada en cualquier persona y finalmente pues lo que hace es que la cicatriz se vuelva muy gruesa, con bordes pues elevados y desafortunadamente pues sí puede alterar el resultado. Actualmente pues existen varios tratamientos que pueden ayudar a mejorar, pero no va en relación realmente con lo de la mastectomía, es una genética. Se sabe que la cicatriz queloide se relaciona con el colágeno, una proteína necesaria para la cicatrización, pero si el cuerpo la genera en exceso, puede ser un problema. Sin embargo, no se entiende del todo por qué ocurre. Si no se hacen los estudios pertinentes, pues simplemente no se puede prevenir. Una cicatriz fea la tenemos todos. No, estamos hablando de que yo tengo como una salchicha de 40 centímetros en el pecho que duele y no me deja hacer mi vida diaria. La cicatriz de Darío siguió creciendo. Y sigue creciendo el pinche queloide. El monstruito que tienes ahí pegado, como un gremlin, agarrado, como una garrapata de 40 centímetros agarrado. Aunque ha probado esteroides orales, esteroides inyectados, parches de silicona y más, solo ayudan a que crezca más lentamente, pero no a evitarlo. De seguir creciendo, la solución será una nueva operación, pero por ahora es una opción que está bastante lejos de sus posibilidades económicas. Así que en esta situación, me pareció inevitable preguntarle si se arrepiente de haberse operado. No, para nada, en lo más absoluto, no me arrepiento de nada de lo que he hecho, para nada. Pero no se trata de vivir una vida libre de riesgos. No existe tal cosa. Se trata de tomar riesgos que merezcan la pena. Riesgos por cosas que uno quiera verdaderamente conseguir. Para Darío, la cicatriz queloide es horrible, sí, pero no se compara a vivir con senos.
El queloide no tiene el significado que tenía el pecho para mí. Para mí el pecho era una fuente de un malestar muy grande, era una fuente de incongruencia social para mucha gente y estas dos cosas sumadas me hacían la vida muy difícil, me hacían la intimidad muy difícil. Puedo vivir con el queloide, no podía vivir con el pecho. En los últimos años, después de su operación, Darío se ha dedicado, además de la curaduría artística, al activismo. Ayuda a otras personas a hacer su transición y sensibiliza a otros y otras que a menudo rechazan, discriminan y agreden a las personas trans. Su mensaje es muy claro: ser trans no es una moda, ni una imposición, mucho menos una enfermedad. Ser trans es una identidad. Todos los adultos trans fuimos niños trans. Todos los adultos gays fueron niños gays. No, la sexualidad no es solamente actuar sexualmente, es parte de la personalidad de la persona, es parte de su identidad. No es solamente lo que haces en la cama, no es una práctica sexual, no es sodomía. Darío está convencido de que la sensibilización inicia hablando de las infancias trans y de respetar su derecho a expresar su personalidad libremente. Entonces, aquí es donde cabe hablar de las infancias trans. No tienen nada que ver con hormonar a nadie. De hecho, a los menores no se les puede hormonar porque no hay nada que contrarrestar. Es dejar que si una niña quiere vestirse de niño, que se le deje vestirse de niño. Y que a lo mejor esa niña no acabe siendo un niño. A lo mejor es una niña que se viste de niño y ya está. Pero es que a lo mejor es un niño y hay que respetarla porque está demostrado que no se hace daño a nadie. Pero es que la diferencia es que la evidencia empírica nos demuestra que cuando se respeta y se acepta, la calidad de vida mejora, no empeora. Casi el 40% de las poblaciones trans joven intentan suicidarse. Y bajar este número es nomás que le nombres. O sea, es nomás nombrarle. No utilizar su nombre y sus pronombres, todo lo que tienes que hacer. Y los primeros que pueden hacer ese cambio son las familias. Entonces yo les reitero mucho que si la familia está presente, y esto lo hemos visto en la experiencia de Impulso Trans, cuando una familia está en el acompañamiento de su hija, la historia es completamente diferente, ¿no? O sea, hay oportunidades, la transición es mucho más amigable, mucho más rápida, la historia es completamente diferente. ¿Quién sabe? Quizás si ese hubiera sido el caso de Darío, si hubiera tenido una sólida red de apoyo desde pequeño, no habría tardado más de 20 años su diagnóstico de depresión. No habría estado al borde de la muerte, no se habría tardado tanto en hacer su transición de género, ni se habría sentido tan solo. Al final, son cicatrices que no se ven, pero su resultado fue virtuoso, porque lo condujeron a la cicatriz más importante, la que le dio el cuerpo con el que se siente realmente feliz. Pan Pa'l Susto es un podcast colaborativo que hacemos Mari Carmen Clement, Itzel Gómez y Aleida Rueda. Carlos Antonio Sánchez se encarga de la producción y diseño de audio. El diseño gráfico lo hace Tania María Carrillo y el logo lo hizo Alonso Monroy. Escucha Pan Pa'l Susto en tu plataforma de podcast favorita y síguenos en todas las redes sociales. Nos encuentras como Pan Pa'l Susto MX. Gracias por escucharnos.